Quiero compartir un poco la experiencia sobre esta meditación vipassana. Goenka fue un hombre que aprendió de algunos sabios una técnica de meditación y se dedicó gran parte de su vida a enseñarla en India y en el mundo, creando centros de retiro. Goenka vivió, creo que murió en los años 90, no estoy segura, 80, o sea, es una persona contemporánea que eh, después de aprender esta técnica de meditación quiso eh, enseñarla de una manera que aplicara a la situación del mundo actual. Así entonces la meditación vipassana es una técnica de meditación que se enseña en retiros de silencio de 11 días o cursos más largos desde un mes hasta 3 meses. ¿Cómo llegué o cómo me enteré de esta técnica de meditación? Hace unos años un compañero con quien compartí apartamento me recomendó en varias ocasiones inscribirme en uno de estos retiros. Él me comentaba siempre que había sido una experiencia que había cambiado su vida para él, pero no le presté mayor atención ya que en Europa los centros son limitados y siempre hay lista de espera para inscribirse, y por otro lado sentía que mi mente no estaba en condiciones para aprender a meditar. Al llegar a India en marzo del 2019 y empecé a cruzarme con diferentes tipos de personas quienes al conocer mi camino me sugerían aprender la técnica. Siempre me mencionaban, visitaba una ciudad y alguien conocía que me mencionaba la técnica de Vipassana. Luego conocí a otra persona y volvía y me sugería lo mismo. Entonces empecé a tenerla como más en cuenta. Algún día, sabiendo que viajaría al sur de la India y estaría en Tiruvannamalai, en el sureste, me acordé de esta meditación y, sin leer nada acerca de esta técnica en ningún libro o en internet, busqué qué centros estaban cerca y, para mi fortuna, encontré uno en el área con cupos disponibles para el mes siguiente, que era cuando iba a estar en esa zona. Así fue como terminé en este retiro que me ha dejado una herramienta muy efectiva en las manos, diría yo que de por vida. Como les conté, no leí nada antes de ir al retiro y considero que es lo mejor, ya que la información de las experiencias de otras personas que generalmente encontramos en internet pueden distorsionar o sesgar nuestras propias eh, opiniones o experiencias, porque vamos condicionados cuando nos unimos a no solamente a un retiro, sino a cualquier tipo de experiencia. Entonces, por esta razón no contaré los detalles de lo que sentí en el cuerpo y en la mente durante estos 11 días de meditación continua, para dejarlos a ustedes tener su propia experiencia en caso que en algún día decidan participar de este retiro. Creo que en casi todos los países del mundo hay centros de meditación vipassana y tal vez lo único que quiero agregar es lo que me llamó muchísimo la atención y me permitió conectarme durante estos 11 días seguidos. Fue el hecho de observar que la técnica se enseña como una técnica completamente separada de cualquier religión. Los centros de meditación no tienen imágenes de ningún tipo, no mm, promueven o siguen alguna
filosofía de una religión, sino que se limitan a enseñar la técnica. Es algo parecido a inscribirse a un curso de aprender a hacer cualquier ejercicio, en donde todos los días hay un entrenamiento, si es en un ejercicio o en cualquier práctica o un curso de pintura, en donde durante 11 días, muchas horas al día estamos haciendo lo mismo. Por ejemplo, pintar. No hay ninguna diferencia entre un curso intensivo, digamos, de pintura y la forma en la que Goenka diseñó estos cursos para poder enseñar la técnica a varias personas. Llegué al ashram de Ramana Maharshi. Ashram es un sitio de retiro, sin conocer nada acerca de Ramana. Solo sentí que quería visitarlo. Tal vez durante los últimos años, cuando visitaba diferentes sitios de meditación o en retiros, mientras vivía en Londres, veía la imagen de Ramana, pero no sabía nada de él. Durante mi estadía allí, en India, entonces quise conocer un poco sobre su vida. Me enteré que Ramana, después de la muerte de su padre o su tío, no recuerdo ahora, a sus 11 años, se preguntó qué es la muerte y qué hay después de la muerte. Decidió entonces descubrirlo y llevarse él mismo a una experiencia cercana a la muerte, creo que conteniendo la respiración, eh, estando completamente consciente de lo que estaba haciendo. Esto le permitió darse cuenta de quién era en realidad cuando llegó al límite de estar sin aire. Le permitió sentir su verdadero ser, verse como parte de todo en el mundo y contemplar su naturaleza infinita. Ese estado le permitió alcanzar la iluminación, que así fue denominada por las personas que lo conocieron. Después de esta experiencia, Ramana quiso conocer las montañas de Arunachala, que siempre había escuchado de ellas y siempre las había sentido lejanas e inalcanzables desde el pueblo en el que vivía en India. Y así es como a los 16 años, sin nada en sus bolsillos, dejó a su familia y emprendió el viaje hacia estas montañas. Al llegar a Arunachala encontró allí su paz, me imagino, o su hogar, y nunca se movería de allí hasta que murió. A pesar de pertenecer a una familia de religión hinduista, Ramana nunca promovió el hinduismo como tal, ni ninguna otra religión, y él invitaba a los visitantes que llegaban a verlo para aprender de él y de su forma de ver la vida. Él invitaba a los visitantes al autoconocimiento como la forma de liberación. Algunos peregrinos que visitan el ashram de Ramana Maharshi emplean algunas horas meditando en la cueva en donde Ramana estuvo en meditación por muchos años. Por alguna razón, durante mi visita no me motivé a meditar dentro de la cueva, sino que me senté a la entrada en donde habían algunos libros para los visitantes. Ramana en vida no escribió libros. Los libros que hablan de su forma de sentir y ver el mundo han sido escritos por personas que se conectaron con su mensaje y luego decidieron dejar plasmadas algunas de sus enseñanzas. Este libro que me encontré este día, titulado Día a Día, es la transcripción de una charla entre Ramana y un visitante que en 1945 lo visitó en el ashram y le hizo esta pregunta. Este mensaje fue suficiente esa tarde para mí para recordar que la sabiduría que busco o que en algunos momentos se escapa de mis manos siempre, siempre está dentro de mí. El visitante preguntó: ¿debo dejar mi negocio y dedicarme a leer libros sobre Vedanta? Ramana respondió: si los objetos tienen una existencia independiente, por ejemplo, si ellos existen en algún sitio fuera de usted,
entonces es posible que usted se aleje de ellos. Pero los objetos no existen fuera de usted. Ellos le deben su existencia a usted, a su pensamiento. Entonces, ¿a dónde puede ir usted para escapar de ellos? Usted puede leer un número de libros en Vedanta. Los libros solo le pueden decir, caiga en cuenta o realice su ser dentro de usted. El ser no se puede encontrar en los libros. Usted tiene que encontrarlo por usted mismo, dentro de usted. En el libro cuenta en la transcripción que en la noche otro visitante hizo una pregunta parecida y Ramana en ese caso respondió, ¿a dónde puede ir usted? ¿Volarse del mundo y los objetos? El mundo y los objetos son como sombras, de las cuales el hombre no se puede escapar. Hay una historia curiosa de un hombre que quería enterrar su sombra. Él excavó un hueco hondo y al ver su sombra en el fondo se alegró de ver que la podía enterrar muy profundo. Empezó a llenar el hueco y cuando lo rellenó completamente se sorprendió y decepcionó de encontrar la sombra encima. Los objetos o pensamientos de ellos estarán contigo siempre hasta que usted cae en cuenta de su ser. El ashram de Ramana Maharshi tiene una biblioteca maravillosa con una colección de libros de todas las religiones, o casi todas, me imagino que no se puede cubrir todo en una sola biblioteca. En verdad me sentí ese día como una niña en un parque con la libertad de correr para todos lados. Cada estante está dedicado a una religión y tan pronto entré, mm, duré horas, después de entrar duré horas moviendo mis ojos de arriba hacia abajo en cada lineal y recorriendo los estantes tan detalladamente como pudiera. Con mi parte humana ambiciosa empecé a tomar en mi mano los libros que quería hojear y entre más recorría la biblioteca más libros quería tomar en mis manos. Algo así como si fuera a vivir un año completo en el ashram leyendo libros. Pero este estado de querer acaparar todo se congeló o tal vez cambió, se transformó ese estado cuando encontré el libro de cocina Tasahara. Me causó curiosidad encontrar un libro de cocina en un mar de libros de religión. Y para mí en ese momento sentí que era una señal para concentrarme solamente en ese libro que me alegró el resto de mi visita y al resto de mis días en el ashram. El libro es un compendio de recetas y técnicas culinarias, pero la parte más importante es la inspiración para cocinar con alegría y total atención, con algunas frases que él incluye en el libro. Y fue esto último lo que me enamoró. Hay algunos detalles del libro que quiero contar porque los encontré hermosos e inspiradores. Tomé algunas fotos que las incluyo aquí y en el audio haré la traducción de las partes que más me movieron. El alimento es nuestra propiedad común, el cuerpo del mundo, nuestra forma de comer el mundo, nuestro tesoro de cambio y transformación, mantenimiento y continuación.
Es la esencia de la mente y práctica del Buda, el esfuerzo inmensurable de todos los seres quienes nos han permitido en este tiempo comer de tiempos antiguos, de cada mundo, pasado y presente. Es el esfuerzo de las incontables criaturas que ayudan constantemente. Es el agua, el sol y el giro de la tierra. Es nuestra absorción del sufrimiento de las plantas y las criaturas que nos comemos, o que son desplazadas o eliminadas durante la limpieza y la cosecha. Es cocinar y comer, y preparar y limpiar, sembrar y cosechar, intercambiar y transportar. Cocinar no es un misterio. Entre más corazón ponemos, más corazón recibimos. Para darle vida a la culinaria, damos nuestra vida. Dando nuestra vida con voluntad, no nos molestamos. Lavando, cortando, cocinando, limpiando, explorando formas para dar vida a nuestra vida. Sin saber cómo y qué hacer, practica el tantear lo que no se conoce, a través del calor y la ansiedad, sin fijarse en una forma particular, insistiendo que es la única forma, aun cuando esa forma es buena. Abre el sentir a las varias posibilidades, las formas tentativas de dar vida a nuestra vida. Tantear nuestra mano izquierda, nuestra espalda, nuestros dedos, tantear nuestra respiración, nuestros movimientos, nuestra postura. Esta es nuestra libertad. Esta es nuestra sabiduría. El misterio es que es posible hacer lo que no sabemos cómo hacer. Dedicado a calabaza, zanahoria, repollo, papa, rábano, frijoles, a la tierra que da la vida. A lo largo del libro se encuentran diferentes técnicas culinarias explicadas de una forma muy sencilla. La página que tengo aquí habla sobre el corte de los vegetales, pero voy a leer aquí la primera parte introductoria porque me parece maravillosa la forma en la que él describe. Cortar considera un cuchillo, o para cortar se tiene en cuenta un cuchillo, una superficie sobre la cual cortar a una altura confortable, algo para cortar, un ritmo estable en la mano que corta, un ojo en la mano que guía. Haz una práctica paciente y estable y afila tu mente así como el cuchillo.